Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El 7 de junio de este 2015 que comienza hoy, se realizarán 17 elecciones federales y estatales. Se elegirán 9 gobernadores, diputados del Congreso de la Unión y locales, ayuntamientos y jefes delegacionales del Distrito Federal. Estos comicios definirán el rumbo del país de cara a la elección presidencial del 2018. Los partidos políticos no la tienen fácil. Los temas presentes entre la ciudadanía son inseguridad, corrupción, conflictos de interés y una economía débil. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, buenas noches. Feliz año. Feliz 2015, uno mejor que el 2014. Bueno, pues empieza este año con problemas básicamente en lo que pues tendrá que ver con un repunte en lo económico que se espera, pero más que nada con una campaña electoral en donde otra vez partidos tradicionales, nuevos que surgieron y que tratarán de mantener el registro, están ahí presentes, y una ciudadanía pues a la que habrá que interesar en el tema de las elecciones, son intermedias, y mientras no haya pues un cambio, ahora sí, de giro temático, dicen algunos, en lo que se manejó al finalizar el año pasado, pues será bastante complicado de alguna manera pues hacer que los votantes se acerquen a las urnas, ¿no? Sí, yo creo que como lo decías al arranque, lo más importante de esta elección es que determina en buena medida lo que va a pasar de aquí al 2018. Entonces, si eso no es atractivo para los votantes, pues ya nada fue atractivo. Esta elección es muy importante por eso, cómo van a acomodarse los partidos políticos y a su interior las distintas fuerzas que están tratando de perfilar candidatos presidenciales. Por ejemplo, en Acción Nacional ha habido una disputa muy seria entre dos grupos fuertes, el grupo alrededor del expresidente Felipe Calderón y el grupo que se conformó alrededor del presidente del PAN, Gustavo Madero. Estos dos están disputando las candidaturas y de ahí va a salir quienes puedan ser los potenciales candidatos. La señora Margarita, esposa de Calderón, de Felipe Calderón, Margarita Zavala, ha estado perfilándose como que podría ser una de los candidatos. Yo no sé si Gustavo Madero, él mismo o alguien más de su grupo, pero evidentemente van a tratar de bloquear la otra parte. Dentro del PRD, pues el asunto importante ahí es cuántos se quedan ahí, cuántos se van a Morena, para ver entonces quién puede ser candidato. En Morena está claro quién va a ser candidato. Y dentro del PRI, bueno, pues lo primero que nos gustaría saber es quiénes van a estar yendo para allá, qué tipo de personas se van a la Cámara. Una cosa importante nada más aquí, desde Zedillo no ha habido una persona que salga del gabinete para ser presidente de la República. Si esto continúa así, el momento propicio para enfilarse es irse a la Cámara como coordinador de la fracción del PRI. Entonces, a ver cómo se pone. Desencanto, enojo, esa es la verdad de las cosas. La ciudadanía no había tenido una intención de voto al cierre del 2014 y al inicio de este año, como tenemos el día de hoy, pues tan baja. La verdad es que medidos en noviembre del 2002, cuando estaba la elección intermedia de Vicente Fox, la intención de voto segura en aquel entonces, 6 meses antes de esa elección, era 53%, medidos al segundo año de gobierno, exactamente en el mismo mes, en noviembre, pero en el sexenio de Felipe Calderón, era 43%, y en este último noviembre, 31%. La verdad es que la gente está enojada, está decepcionada, se han visto unas cosas precisamente vinculadas con los temas que no quieren tocar los partidos, inseguridad, corrupción, conflictos de interés, y pues todo lo que ve la ciudadanía decepcionada de la democracia en su conjunto, de los partidos políticos con los cuales no se identifican, y pues yo te diría, desafortunadamente, pues es terreno fértil para que sea una elección con un abstencionismo como hace muchísimo tiempo no se veía. Ahora, yo creo que el gran riesgo de este tipo de fenómenos es que independientemente de la mala fama que puedan tener los políticos y los partidos, no hay otra. O sea, la alternativa ante esta rechazo a los partidos políticos, pues son obviamente movimientos digamos, encabezados por líderes carismáticos que en un momento determinado representan la gran solución. Lo vimos en muchos otros países, en Italia, en otros lugares, en donde estos movimientos que se llaman antisistémicos, que dicen, bueno, pues es que el partido político está corrompido, lo mismo le sucede a la propia estructura del Congreso, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que se requiere? De ahí, o sea, de una posición de esta naturaleza para sanear la estructura política del país, a pues convertir
otra vez la lucha por el poder en una lucha de cacicazgos, pues hay un paso y un riesgo enorme para la democracia mexicana, ¿no? Eso exactamente ocurrió en varios países sudamericanos durante la década pasada y un poco antes en Perú. Todo mundo se cartó y dijeron que se vayan todos y le dieron el poder a un señor Fujimori que luego resultó peor que todos. Y en Bolivia ese es el origen de Evo Morales, que ahí está y no se va. No ha resultado tan malo, pero de cualquier manera no se va. Eso se ha convertido en una persona que no tiene ningún interés en la democracia después de haber llegado él al poder. Y Hugo Chávez, que se fue porque se murió, y ahora pues la crisis que tienen en Venezuela es terrible. Entonces, ese no es un camino de salida. En las democracias liberales la única forma de funcionamiento es con partidos políticos, y estos partidos políticos requieren ciertas cosas para funcionar. Se van anquilosando, sobre todo frente a una transformación tan rápida en la economía y en la sociedad como la que estamos viviendo ahora, y este es el origen de los cambios que hemos visto en Europa. En Europa, partidos como 5 Estrellas en Italia, dirigido por un payaso de la televisión, 25% del voto. En España, Podemos, este partido dirigido por un payaso de la academia, no de la televisión, un señor Pablo Iglesias, que lo que ofrece es gobernar como si fuera Hugo Chávez en España, y tiene 20% de la intención de voto y prácticamente en primer lugar. Entonces, en Francia lo está jalando la extrema derecha, que es un caso probablemente peor. Entonces, no es un fenómeno nada más de México, es general. Como bien decía Ernesto, va cayendo la intención de ir a votar. Esto se combina en México, lo que está ocurriendo en el mundo, lo general, con nuestros problemas específicos de inseguridad, de corrupción y demás, que los partidos no están queriendo enfrentar como deberían. Ahora, más allá de la posibilidad de que en México surja un candidato independiente o soportado por alguna fracción que todavía no está registrada, se valen las candidaturas independientes ya desde esta elección con la nueva ley, pero la letra chiquita te lo hace prácticamente imposible. O sea, no vamos a tener candidatos independientes y eso queda bastante claro. Pero el punto fundamental es cómo acercar otra vez a los partidos con lo que la gente está diciendo. Y ahí sí se encuentra un vacío terrible porque simplemente no quieren entrarle a la discusión que los propios ciudadanos están demandando. Lo vimos desafortunadamente en el cierre del año pasado, de 2014, pues una muy poca voluntad para verdaderamente entrarle a la parte de corrupción, y los partidos políticos tarde que temprano le van a tener que entrar a esa discusión. Eso es lo que está pidiendo la gente. Soluciona la inseguridad, soluciona la corrupción. Nos cuesta muchísimo dinero a todos los mexicanos, año con año, nos dificulta los procesos de negocio, dificulta prácticamente la vida cotidiana en familias, y simplemente pues no podemos seguir con la teoría del avestruz, esconder la cabeza y a ver qué pasa. Ahora hay un elemento adicional que creo que también está influyendo, que es el mal desempeño en la economía. La economía ha estado muy mal durante 2 años y la gente, pues eso le pesa mucho. Y esto es interesante porque si la economía empezara a ir bien durante los próximos meses, como parece que va a ir mejor, cuando menos que en la anterior, puede ocurrir que mucha gente empiece a cambiar su opinión sobre la política. Es decir, la sensación que da la economía hace que la gente cambie su interpretación política y de manera muy importante. Es decir, es uno de los elementos que de manera más notoria modifican la intención de voto de una persona. Bueno, esto en el marco de un modelo democrático que tenga instituciones que funcionen como tal. Yo lo que te diría, Macario, ahí es, pues hay muchos partidos, incluyendo el propio PRD o el PRI, que todavía siguen funcionando con estructuras corporativas, o sea, con grupos que son manejados directamente por intereses particulares, grupos de ambulantes, de lo que sea, cualquiera de estos sectores de la informalidad o incluso de lo formal, y que son, pues, si no ya acarreados para llevarlos a votar, como era anteriormente, son sí como incentivados, como le dice bonita. O sea, finalmente hay esa posibilidad todavía de que funcione un modelo corporativo. Más que nada, pues, en lo que podríamos llamar este México rural, que no es una cantidad importante ya de votos, pero sí incluso dentro de lo que es estas zonas urbanas, de pobreza urbana, en donde los grupos pues siguen respondiendo a líderes y estos pueden ser llevados a votar. El papel de los gobernadores, como aquellos que consiguen echar a andar a los aparatos corporativos, están ahí funcionando, les han funcionado en muchas ocasiones, si es que el gobernador se pone abusado y no hace tonterías, pero lo cierto es
que esta convivencia de dos modelos, un modelo mucho más ligado al ciudadano con el modelo corporativo, te genera una situación muy, muy difícil de controlar, y el enojo de una ciudadanía que, más allá del tema económico y de lo sucedido anteriormente, pues está también molesta básicamente porque los problemas de su vida cotidiana no son resueltos, ¿no? No, y en esta crisis institucional, Ezra, la verdad es que los municipios y estos poderes fácticos locales, pues no funcionan para la seguridad, no funcionan para la provisión de servicios públicos, no funcionan para prácticamente nada, excepto para la parte electoral. Y ahí es en donde el ciudadano dice, oye, bueno, ¿y yo por qué? O sea, si yo pago mis impuestos, pues yo espero una cantidad de servicios, y eso es lo que lo tiene profundamente decepcionado de él, este marco institucional que simplemente no funciona en el país, por el cual él paga, y que a final de cuentas pues lo hace que se decepcione del propio sistema democrático de un país que ve que no está funcionando, pues, y que desde 1997 nos tiene en esto que menciona Macario, que es en un aletargamiento de crecimiento económico terrible. Este fenómeno de movilizar a la gente para votar ocurre en todas partes del mundo, incluyendo países democráticos, civilizados y todo. La parte diferente donde efectivamente tenemos un problema es que se mantienen los lazos clientelares, es decir, no es únicamente movilizar al votante, sino además obligarlo a votar por ti bajo ciertos acuerdos de negociación que traes desde de lo siempre. Que vas a recibir posteriormente. Así yo te voy a dar agua a cambio de que votes por mí, como se hace en Iztapalapa con mucha frecuencia, no les dan agua y entonces les vuelven a prometer cada 3 años lo mismo, pero bueno, así funciona. Es un problema porque es una mezcla de los dos Méxicos, el México viejo, profundamente corporativo y clientelar, y el México más moderno, de clase media, de una democracia liberal, que es el que queremos crear. Y este conflicto creo que donde se nota muy claramente es en la Ciudad de México. En la Ciudad de México los votantes de clase media pues lo que quisieran son ciertos servicios cotidianos, como tú decías, que no son los mismos que quieren los grupos clientelares. Por ejemplo, a mí me interesaría que hubiera mejor posibilidad de desplazarme por la ciudad, lo cual implicaría pues que los microbuseros y los vendedores ambulantes fueran controlados de una mejor manera. Pero ellos son grupos organizados que lo que les interesa es tener más rutas de microbús y mejores espacios para vender, que son exactamente por donde yo paso. Entonces hay un conflicto entre ellos y yo, nada más que yo valgo un voto, que nadie sabe por quién va a ser, y ellos son grupos organizados, entonces pues van a moverse con ellos. El PRD por eso ha gobernado el DF desde 97, porque le quitó al PRI el control corporativo. Es el único estado en donde el control corporativo que tenía el PRI pasó a manos del PRD y por eso siguen ganando aquí. En los otros lugares la maquinaria del PRI sigue funcionando, cada vez creo que es menor, pero aún así sigue siendo determinante. Ahora, a partir de esta elección, hablando específicamente de dos casos que me parecen importantes, que es el caso de Michoacán y de Guerrero, estados donde muchos hemos coincidido en decir tiene que haber elecciones, independientemente del nivel de violencia y de ingobernabilidad. Si se decide por X razón que la zona no es una zona donde se puede realizar elecciones, sería algo así como pues, doblar la mano ante el crimen organizado. En todo caso, creo que lo que sí se tiene que tomar en cuenta en estos dos estados es que tendría que haber un pacto político entre las partes. No puede generarse una campaña indiscriminada de descalificaciones, porque lo único que vas a hacer es encender a cierto tipo de grupos o darles la oportunidad de generar mayor violencia, llevando esto a algo que podría ser verdaderamente desastroso. Y creo que en ese sentido no le pueden aventar la bronca al Instituto Nacional Electoral, son los propios partidos los que tendrán que generar ese tipo de cosas. Y tendrán que empezar a hacer la tarea, Ezra, desde mucho antes, desde la selección de sus propios candidatos, para verdaderamente esta vez, al menos en esos dos estados, tratar de alejarlos lo más posible del crimen organizado, arroparlos de una manera institucional y pues sí, lanzarlos a una lucha electoral que sabemos que siempre pues se basan en la denostación del contrario, pero que de alguna manera en esta ocasión en específico pues le tienen que dar por lo menos una lucecita de esperanza a los ciudadanos y a la población en general, tanto de Michoacán como de Guerrero, porque sí han tenido décadas y décadas de frustración y de violencia en ambos. Ahora, para seleccionar bien a los candidatos está bien complicado. Son 40,000.
Sí. Es decir, conseguir 40,000 personas decentes en México para estas elecciones, que además quieran trabajar en los gobiernos, iba a estar bien difícil. Entonces, a ver cómo los vigilan. Pero creo que en los casos específicamente de Guerrero y de Michoacán, Habría que hacer más esfuerzo. habría que hacer un esfuerzo mucho Que se concentren mayor. en dos, los candidatos a gobernador, aunque mano, sea- ya con eso. No, bueno, y que no te vaya a tocar otro abarca ahí en medio del asunto porque te termina echando a perder prácticamente toda la cuestión electoral o el propio manejo político. Hay que recordar finalmente también que pues, la composición del Congreso de la Unión será fundamental, por lo que decía en el caso de la Cámara de Diputados, que es lo que se elige, que es como decía Macario, pues el escenario para el futuro y además la correlación de fuerzas. El PRI cuando se queda, el PAN, el PRD, Morena y los otros, y desde ahí pues va a ser el gran arrancón para la elección. Y en un del escenario de alta 2018. abstención, el PRI lleva las de ganar. ¿Eh? Eso sí, porque el aparato corporativo sigue funcionando todavía mayor. Vámonos a una pausa y vamos a platicar de temas económicos, la economía en este 2015, en donde pues México tendrá, dicen que crecer arriba del 3% y que no hay pues ninguna excusa para que suceda lo contrario. Veremos si finalmente se puede. Esto es Dinero y Poder. Bueno, el 2014 fue un año difícil para la economía nacional y los factores que la golpearon seguirán presentes en este 2015. A nivel mundial, la baja del precio del petróleo de exportación, la debilidad de las economías en China, India y la mayoría de los países europeos, entre otros. Al interior del país, las presiones políticas y sociales se mantienen. Estamos metidos ante una realidad en donde el gobierno federal estaría en posibilidad, dicen, de crecer al 3.7%. Sería una maravilla después de lo que hemos vivido los últimos 2 años. 2 años. 2013, 2014. Poder tener la posibilidad de crecer a tasas de 3.7. Hay que recordar, y esto es un dato importante, que al finalizar el 2014, lo que tuvimos fue un impulso muy importante en la creación de empleos formales. Esto es un indicador que hay que recuperar para poder explicar lo que puede suceder aquí. En una economía que es básicamente más de la mitad de ella informal, el crecimiento del empleo en la formalidad es finalmente, creo que, uno de los principales elementos con los que se puede partir para impulsar este 3.7 que se plantea y que esté más que nada sostenido en un crecimiento de economía formal, Ernesto. Sí, sí. Los dos elementos, no solamente el consumo y no solamente dentro de este consumo el empleo. Los salarios en términos reales también aumentaron el año pasado, con todo y que tuvimos una inflación por arriba del 4%. Yo te diría, o muy cercana a ella, sin duda alguna, el salario real aumentando 0.5, 0.4%, el empleo creciendo a tasas del 6% a tasa anualizada. Más remesas el año pasado, 2014, que crecieron a una tasa bestial de 7% en el año en su conjunto. Son tres elementos fundamentales para decir el consumo privado ahí va. Y lo empezamos a ver, falta el cierre del año que conoceremos dentro de algunos días, por ahí de mediados de febrero, para ver cómo nos fue en el último trimestre del año pasado en términos de consumo privado, pero sin duda alguna las estadísticas muestran ya una recuperación importante, al menos en la compra de bienes duraderos. Ese es solamente un pie, el consumo privado, cuyos predecesores están en la línea correcta para soportar un crecimiento, sin duda alguna por arriba del 3%, más cercano al 3,5% de acuerdo con las proyecciones de los principales analistas, pero el otro pie es la inversión. La inversión también desde el año pasado, en el tercer trimestre y muy probablemente también en el cuarto trimestre, empezó a crecer ya a tasas del 6%. También con dos elementos fundamentales. Antes nada más tenías la parte de maquinaria y equipo, el sector construcción y desarrollo de infraestructura también empezó a jalar de manera importante hacia el final del 2014. Nosotros sí vemos factible un crecimiento cercano al 3,5% el año que entra. Y bueno, año. En esta dicotomía brutal que se está viviendo a nivel internacional, efectivamente, hay países que están horrendos. Todo lo que es Japón, Rusia, Europa, la mayor parte de las economías emergentes mal. Pero Estados Unidos, extraordinariamente bien, creciendo y creciendo de manera muy importante, y ahí nosotros estamos colgados con el otro 30% que no está orientado al mercado mexicano, que no es consumo y inversión, demanda agregada nacional, sino que está volcado a la exportación. Y en ese contexto también tenemos un elemento adicional que nos permite suponer que será un buen año hacia adelante. Justo hace 2 años dijimos que íbamos a crecer 3% y no le atinamos, fue 1 y cachito. Hace un año dijimos que íbamos a crecer 3% y no le atinamos, fue 2%.
Y este año vamos a decir que vamos a crecer 3% y con suerte sí le atinamos. ¿Por qué? Por lo que acaba de explicar Ernesto. Hay varios elementos que ahora están mucho mejor que lo que estuvieron los 2 años anteriores, en particular el que tiene que ver con construcción, que se nos había venido abajo desde fines de 2011, empezó la caída, pero ya se empezó a notar más después, y durante todo el 2013 y 2014 fue un problema muy serio, ya ha estado mejorando, la mejora en salario real minúscula, pero a la hora de multiplicar por el número de empleos importante, y ojo, esta cantidad de empleos generados es resultado de la reforma laboral. Entonces, para que vayamos ya entendiendo de qué tamaño son las reformas y cómo ayudan. La reforma laboral traía muchas cosas que debía haber arreglado y no arregló, pero hubo una que sí, y es el empleo por horas. El que tú puedas contratar a una persona por horas, o que lo puedas contratar por nada más 2 o 3 días de la semana y no todos, o que lo puedas contratar para ciertos periodos del año, hace mucho más flexible la forma de contratación, y esto es lo que generó 1 millón de empleos. Durante décadas los mexicanos decíamos que queríamos 1 millón de empleos y no hicimos nada por arreglarlo. El día que se hace la reforma laboral y funciona, yo sí quisiera que reconocieran que la reforma es la que está produciendo esos empleos, para que entendamos por qué es tan importante modificar reglas. Las reglas te permiten hacer ciertas cosas, te facilitan otras o te impiden unas más. Entonces, esto es lo que está permitiendo que ahora se puedan generar empleos, y lo que dicen es, sí, pero son empleos temporales. Pues sí, pero son empleos formales. Son empleos que le están dando prestaciones a las personas, que le están permitiendo ganar una cantidad importante de dinero que no podía ganar en otro lugar. Si la pudiera ganar en otro lugar, estaría en el otro lugar. Entonces, esto es un gran avance y creo que hay que reconocerlo, y creo que hay que ir viendo cómo le hacemos para que entre todas las reformas se vayan impulsando y logremos más de este 3%. Ahora, esto en función, digamos, de lo que sería un crecimiento mayor de la economía formal, que tendría que reflejarse no en el corto plazo, pero sí en una reducción del empleo informal, y creo que sería el indicador más importante. Se ha estado reduciendo, durante este año pasado, que terminó ayer, pues se redujo. Poquitito, sí, digo, es el 60%. Aunque no crezca. Sí, pero se redujo, porque este millón de empleos ya te está tomando personas que estaban en el informal y se pasaron para acá. Aunque sean pocas, ya lo empezaste a hacer, y como dice Ernesto, no crecen. Ahora, hay que modificar, desde luego, no solamente esta parte de la laboral, sino también los incentivos fiscales de hacerlo. Y ahí es en donde yo creo que no se van a modificar las cosas de aquí hasta el final del sexenio, pero sí tendría un empuje muy importante revisar esta parte, porque mientras más crezca la economía formal, evidentemente se va a dar un fenómeno de muchísima más atracción del mercado laboral hacia esta parte formal. Los otros 2 pilares, evidentemente las reformas estructurales en materia energética, en materia de telecomunicaciones, jugarán su papel fundamentalmente a través de las inversiones y de la reducción periódica de los energéticos, pero el que falta como elemento fundamental para verdaderamente detonar un crecimiento arriba del 3,5% es la financiera. Todavía los bancos mexicanos no acaban de encontrarle este quid al asunto para el financiamiento en serio de las empresas mexicanas. Todo 2014, el 82% de las empresas de nuestro país se financiaron con proveedores. Eso quiere decir pues, que todavía hay un sistema bancario que no garantiza una profundización financiera al nivel de una economía emergente que le permita crecer al 3,5%. Sí aumentó el financiamiento a pequeñas y medianas empresas, no hay ninguna duda, pero tiene que aumentar a tasas mucho mayores, no hay ninguna duda. Yo aquí sí voy a discrepar con Ernesto. Yo creo que la reforma financiera ya está. Es la reforma financiera que va a servir, pero sí, efectivamente, tiene Ernesto razón, no ha podido moverse el sistema financiero lo rápido que se necesitaría. Más rapidez. Pero creo que la reforma está, es decir, lo que permite esta reforma a los bancos es cobrar, que es lo que no podían hacer. Dado que ya pueden cobrar, entonces pueden ofrecer créditos más baratos, y si los amigos del auditorio se fijan en los papelitos que mandan los bancos para promover sus créditos, en el transcurso del año la tasa a la que ofrecen sus créditos ha venido bajando de forma interesante. Estamos en los niveles históricos más bajos de tasas de interés. Y lo mismo ocurre en créditos hipotecarios, que siguen muy bajos, y ahora la diferencia entre un crédito hipotecario y la tasa de inflación pues son 4 o 5 puntos, eso no lo habíamos tenido nunca. Entonces estamos ya moviéndonos en esa dirección. Tiene razón Ernesto, no ha llegado todavía a todo el impacto, pero creo que se está abriendo un espacio de negocio bien interesante. Ojo, los bancos no son los únicos que hacen los créditos, como dice Ernesto, lo hacen los proveedores, que además han ido desarrollando
desarrollando en el tiempo sus mecanismos ya formales de crédito a través de SOFOMES y similares. Entonces, no es únicamente los bancos y creo que efectivamente ahí hay un espacio de crecimiento adicional. Y yo te diría que pues, el problema es obviamente el original. Los bancos no pueden prestar a población que no tenga, que no esté en la formalidad. Y por lo pronto ahí se te reduce enormemente el universo de lo que serían los que podrían absorber ese crédito. En ese punto es el huevo o la gallina. Tú puedes utilizar precisamente el financiamiento, por ejemplo, para formalizar, exactamente. Pues lo están haciendo, esa es una de las ofertas, ¿no? Esa es una de las ofertas, pero la verdad es que sí quisieras una profundización muy importante. Los créditos, por ejemplo, del IMSS o del Infonavit, pues están orientados al sector formal de la economía y no tienen ningún producto precisamente este tipo de instituciones para el mercado informal, por definición. ¿Cómo le hacemos para que estas instituciones, que son las más importantes en términos de créditos hipotecarios, por ejemplo, en el país, se aboquen a mirar a ese mercado de 15 millones a través de filiaciones voluntarias, a través de una serie de incentivos, a través del fomento del ahorro, para empezar a detonar estos mecanismos que al mismo tiempo te vuelven formal y te enganchan durante 17 años en un crédito? Es que ese es precisamente el anuncio del suertudote que sale en el radio, de la familia que es informal y decide formalizarse porque hay un descuento en el Seguro Social y eso les permite tener ciertas cosas. Creo que este proceso puede ir siendo cada vez más útil. Hay algo que va a ayudar muchísimo aquí también, y es que el proceso de bancarización y formalización de la economía informal debe pensarse ya en términos del avance tecnológico. Es decir, lo que necesitamos es empezar a pensar en cómo vamos a utilizar el pago por celulares y ya no el uso de efectivo o el uso de tarjetas. Esto es algo que debe ser muy importante utilizar. Hay que entender que, por ejemplo, buena parte de los países africanos subsaharianos que tienen pues un nivel de ingreso mucho más bajo que el nuestro, pasaron de no tener casi una economía a una economía que se mueve por pagos electrónicos, todos vía celular, porque es el mecanismo que resultó más eficiente. Aquí es algo que debemos hacer, es decir, lo que tienen que hacer los bancos no es solo aprovechar la reforma financiera, sino dar un brinco para moverse a lo que sigue, no Bueno, para eso necesitarías también inversión. Eso y un avance en la tecnología, porque con lo que tienes hoy... Para eso fue la reforma de telecomunicaciones. Bueno, esa es la otra parte. Por eso son todas las reformas. Tú no puedes suponer que la gente puede entrar a mercados electrónicos y incluso totalmente... y no hay señal. Bueno, pues sí, pues ese es el problema. El problema es todavía que tienes una estructura, una infraestructura, llamémosle así, que no te permite hacer crecer. Es como toda esta oferta también para los informales en función de servicios de salud. Pues sí, es muy buena porque te pero los no dan, alcanza etcétera, para todos. pero no te alcanza porque no tienes una estructura de salud. Si con la que tienes no te alcanza, imagínate que le metes millones y millones de informales. Por eso, pero lo importante es la combinación de las reformas, se van apoyando unas a otras y te dan un espacio de crecimiento muy importante. Si ya tuvieras resuelto esos problemas, no tendríamos programa. Bueno, pues qué bueno, estaríamos en otro nivel. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con ustedes reforma energética, la llamada ronda 1, ronda 0, que han logrado transformar directamente el negocio del petróleo en México y que pues se prevé que para este 2015 tendríamos crecimientos importantes y terminar el año con petróleos mexicanos en otra dimensión, muy diferente de lo que tenemos ahora. Esto es Dinero y Poder. La esperanza del gobierno federal en la reforma energética se ha ensombrecido con la caída de los precios del petróleo a nivel mundial. Un análisis del Financial Times presentado de hace un par de semanas dice que pues, esto ha inquietado al gobierno de México, que depende de los ingresos petroleros en una tercera parte de su presupuesto. Apunta que ante ese panorama, los funcionarios federales se han enfocado en el gas shale, el gas de lutitas y otros campos que hoy son poco atractivos para los inversionistas extranjeros. Bueno, ahí está el tema con respecto, ya lo hemos platicado varias veces, este año para el gobierno mexicano será un enorme negocio, definitivamente, porque pues por un lado entrarán, y ahorita platicamos de estas inversiones, y por otra parte, pues va a comprar la gasolina más barata de la historia, yo creo,
No tanto, pero sí barata. Muy bueno, barata. Comparativamente con cómo la va a vender, sí, el margen o sea, más grande el margen del es negocio brutal. de su historia. Sí. Así es. O sea, Sale beneficiado el no, gobierno. es enormemente, ¿no? O sea, será el impuesto más caro que estemos pagando en este 2015. Sí, para el los que impuesto se a la quejaron gasolina. de la reforma fiscal, no No, tenían ni olvídate, idea de cómo venía. el tema de la Tómala, gasolina es enorme, más que en función de la exportación tienes un petróleo de como 78, 74, no sé cuánto está el seguro. El seguro sí, pero además lo que estás exportando es rayá en términos netos, es muy poquito, 300,000 barriles diarios sobre los 2,300,000 que producimos. Entonces no afecta mucho, se vende aquí la gasolina cara como si estuviera el barril a $100. Entonces ahí no tiene pérdida el gobierno mexicano, no creo que tenga problema en otro lado. Todavía le subieron el precio hoy 3%, porque pues es el trancazo de principio de año y de ahí ya se sigue el gobierno federal, ¿no? En principio, el gobierno federal, poniéndonos en el peor escenario posible, un precio del petróleo a 50, pero con un seguro en niveles muy superiores a eso, México sigue siendo todavía un exportador neto de petróleo, poquitito, pero a final de cuentas exportador neto de petróleo, con todo y la caída de los precios a este nivel, se afectará el 1% de los ingresos totales del sector público. La verdad es que el Financial Times pues, no está descubriendo el agua tibia. Todo el mundo sabe que el 36% de los ingresos del sector público desde hace décadas es el petróleo y que tenemos una dependencia asombrosa y por eso el grado de vulnerabilidad de la economía mexicana en ese sentido. Pero pues la verdad de las cosas es que van a venir más inversiones, no hay ninguna duda, y no todas van a ir al gas shale. De hecho, puede ser que pocas vayan hacia allá. La verdad es que se hicieron un poco atractivas, pero si uno ve los resultados de Ronda 0 y Ronda 1, pues más del 70% está en aguas someras. ¿Qué es el negocio? Ese es el negocio, sigue siendo un costo de extracción del petróleo increíblemente bajo, pues alrededor de $14, $15 por barril, y pues lo estás vendiendo pues, al cierre del 50. año pasado, todavía no tenemos datos para este año, pero pues en el peor de los casos 50 es un negociazo. Se van a seguir dando esas inversiones tanto por Pemex como por el sector privado. Hay suficiente petróleo, no había el dinero para invertirlo ni las condiciones, ya se hizo la reforma estructural y no solamente en extracción de petróleo, en distribución, en almacenamiento, en una serie de factores que te abaratarán la cadena energética en beneficio del sector manufacturero mexicano. Se abrió todo el sector, no nada más la extracción de petróleo y gas natural en nuestro país. Y sí, obviamente los 8, 9 o 10 proyectos que había planteados para las aguas profundas en el Golfo de México, pues se retrasarán hasta que el precio del petróleo suba lo suficiente para justificar una inversión de esa naturaleza, pero los otros 240 proyectos no se van a detener porque siguen siendo increíblemente rentables. Entonces, sí hay cierta vulnerabilidad, como la tiene cualquier otro país, pregúntenle pues, a Brasil, que el 80% de su extracción de petróleo, ese sí es agua profunda y es carísima. Ahí sí tienes problemas increíblemente serios, no en donde, pues digo, los árabes no tienen ningún problema porque ellos tienen un costo de extracción de $5 por barril, pues ahí sí le pegan con el pie y sale el petróleo, ¿no? Pues digo, literal. Yo creo que hay que volver a insistir, aunque espero que sea la última ocasión, la reforma energética no era para sacar petróleo, era para que tuviéramos energía suficiente en México, un abasto suficiente a buen precio, con buena calidad, para la producción manufacturera en la que Ernesto ha insistido desde hace muchos años, es la verdadera ventaja comparativa de México y que se nos estaba atorando porque no teníamos energía suficiente. Para eso ya se está haciendo los ramones, para eso vamos a tener diferentes gasoductos que van a permitir liberar el gas que hoy se estaba consumiendo en Chihuahua para que se pueda consumir en el Bajío y entonces vamos a tener ahí en el corredor automotriz. Sí, exacto. Y empresas que ya están ofreciendo, pues ellas, el suministro de energía, Así energía es, eléctrica. Porque ellos tenían un exceso de energía disponible que no podían comercializar y ahora lo meten a la red, vamos a poder tener eso. Vamos a poder poco a poco, los amigos del auditorio que quieran irlo haciendo, paulatinamente va a ser negocio, el utilizar los paneles solares para ponerlos en su casa y con eso alimentar su propia casa y lo que sobre vendérselo a la red de Comisión Federal. No es algo que vaya a funcionar este año ni el que sigue, pero en 2 o 3 años puede empezar a ser
siquiera componer el panel. Bueno, eso es lo que ha sucedido en países desarrollados, en donde finalmente los costos de energía se han reducido. Nomás aclaro, que no, antes de que se nos vayan a confundir. Todos amigos, que es 1 de enero, todo el mundo está aquí levantándose tarde y no le agarra bien. Esto funciona en los países desarrollados porque hay un subsidio especial para ese tipo de energía. Por cuestiones ecológicas. Si no hay subsidio, no es negocio todavía hoy, lo va a hacer en el futuro. El tema de aguas profundas, donde es caro, para México no era tan relevante, a menos que queramos exportar en el futuro, pero lo que sí es determinante es el abasto para México, y eso es lo que garantiza la reforma energética. Hacia allá es donde van a estar llegando buena parte de las inversiones. Entonces, yo no tengo preocupación por eso, al contrario, creo que estamos en una muy buena oportunidad porque precio de energía barato implica crecimiento más rápido de las economías de todo el mundo, y entre todo el mundo está Estados Unidos, que es el grandote, está junto a nosotros, nos compran. Entonces, mientras más barato el barril de petróleo, ellos van a estar creciendo más, nosotros les vendemos más, es mucho mejor. Y luego hay un cierto pánico de decir, es que ya no van a entrar inversiones extranjeras a nuestro país porque ya no es rentable sacar petróleo. Eso es falso también. La verdad es que sigue habiendo proyectos muy interesantes en el sector energético, que es un cachito chiquito de la inversión extranjera que se va a dar precisamente en el sector manufacturero. Si uno analiza las cifras de inversión extranjera directa, obviamente en el pasado pues no entraba prácticamente nada al sector de energía porque estaba prohibido. Hoy se van a incrementar notablemente los números en ese sentido, aproximadamente 200,000 millones de dólares, no 250 como se tenía planteado al inicio, precisamente por la caída de los precios del petróleo y estos pozos profundos, pero sí 200,000. Y eso va a multiplicar por 2 o por 3, no en un año, sino en los siguientes 4 o 5 años, esta detonación del crecimiento manufacturero, que es donde verdaderamente tenemos. Bueno, el tema de Petróleos Mexicanos, una empresa que, para terminar este año, este 2015, vamos a ver una empresa muy distinta a la que se recibió, tanto en términos de la propia estructura, también de empleos, también de lo que sería la manera en la que se presentan las licitaciones, etcétera. Es un cambio radical que se hará en este año precisamente para garantizar que haya la posibilidad real de obtener una ganancia, tanto por supuesto para el que invierte como para el propio gobierno mexicano, que ya no podrá seguir, pues ahora sí que subsidiando la ineficiencia por un lado y por otro lado la corrupción con la que se maneja en ese sector, ¿no? Decíamos hace rato que 2015 no es un problema por términos de precio del petróleo por las razones ya explicadas. 2016 sí ya es un problema. ¿Por qué? Porque se tiene que liberar el precio de la gasolina y entonces vamos a tener que entrar a un precio de mercado que no sé cómo van a calcular, pero ya no va a tener el margenzote que tiene durante 2015. Entrarán proveedores. Claro, pero el problema es cómo lo determinas y ese proceso no va a ser sencillo porque vas a pasar de un precio altísimo a un precio bajo vía competencia. Como con menos ingresos para el gobierno. Este proceso creo que va a ser importante cómo se define, el gobierno va a tener mucho menos dinero y entonces es donde Pemex es muy relevante que haya sufrido esta transformación a la que tú te refieres para que pueda entonces ser competitivo. Ojo, la mayor parte de las pérdidas de Pemex están ocurriendo en el sector de refinación. Ahí es donde me imagino va a haber la mayor parte de la transformación durante este año para poder, pues si no está haciendo negocio en México, comprar la gasolina afuera y ahí murió. Es mucho más negocio rentar una refinería en Houston que estar haciendo aquí refinerías nuevas como las que pensaban hacer. Entonces, este tipo de decisiones de mayor estrategia empresarial y menos capitalismo de compadrazgo va a ser muy útil y este 2015 va a ser determinante. Y ya está facultado Pemex precisamente para empezar a pensar como empresa, no como una filial del sector público. Ojalá se dé el caso no solamente en su forma de operar, sino en la tentación permanente del gobierno federal para extraerle todo lo que sea necesario a Pemex. Legalmente ya no puede, pero la tentación siempre está ahí. Y frente a estas condiciones siempre se puede inventar algún impuesto adicional, siempre se puede inventar una cosa, y la posición financiera de Pemex hoy por hoy no es de las mejores del mundo. Y bueno, pues a partir de esto, quizá el tema que habrá que brincar durante este año es a la autosuficiencia del gobierno mexicano en el funcionamiento general total. O sea, si vas a ir pasando paulatinamente a una menor dependencia del petróleo, tienes que realizar lo que tú decías hace un momento, Ernesto, de un modelo de dependencia fiscal del petróleo a un modelo de mayor capacidad de recaudación y, por supuesto, de mecanismos que te garanticen que este dinero se pueda gastar en opciones productivas más allá de la enorme opacidad con la que todavía se practicaba.
Una forma fácil de que el gobierno tenga cómo financiarse y no le cueste a Pemex es aprovechar el impuesto especial a la producción sobre gasolina que existe y que se estaba determinando de forma muy arbitraria entre la tarifa, la que en Hacienda ocasiones era subsidio. decide, exacto, esta tarifa se definía arbitrariamente, podía ser subsidio o impuesto. Ahora para 2016 podría decir, bueno, pues va a ser el precio internacional de la gasolina más 20% de impuesto, y háganle como quieran. Eso sería más barato que este año. Y el gobierno tendría ingresos sin costarle directamente a Pemex y podría ese impuesto irse reduciendo paulatinamente en el tiempo. Y que incluso ese precio de gasolina sea todavía menor. Va a ser menor que el de hoy. Al que se tiene hoy con todo y el impuesto del 20%. Con todo y ese impuesto del 20% y te permite financiar sanamente al gobierno. De todas maneras, le tiene que echar ojo a otras cosas, porque no podemos soslayar el hecho de que, como el avestruz, seguir escondiendo que no cobramos IVA a alimentos y medicinas como ningún otro país del mundo, y que tarde que temprano premiar el consumo y castigar la inversión no resulta para un país que quiere desarrollarse y crecer. Bueno, pues ahí está el tema del petróleo. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con usted el tema de los Estados Unidos, esta economía que como locomotora crece y que pues está ligada a un problema que tenemos nosotros y ellos, que es el tema de los migrantes, una reforma migratoria que podría cambiar, independientemente de las limitaciones planteadas por Obama el año pasado, podría cambiar mucho la fisonomía del trabajo en los Estados Unidos y de la relación entre México y Estados Unidos en ese ámbito. Esto es Dinero y Poder. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció un programa de gobierno que eximirá de la deportación a casi 5 millones de personas que se encuentran en la Unión Americana de manera ilegal. El republicano John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes, advirtió que con esa decisión unilateral el presidente Obama, pues en este tema migratorio, ha reducido sustancialmente la posibilidad de que el Congreso le apruebe una reforma bipartidista. No le iban a gastar nunca nada, y creo que menos con el resultado de la elección del año pasado, en donde los republicanos a partir de hoy, de unos días que entra este Congreso, pues tienen todo, tienen la casa llena, y entonces Obama tiene que hacerle pues a lo que era el presidencialismo mexicano de hace tiempo, o sea, empezar a gobernar por decreto. Encontró alguno que otro artículo, lo van a llevar a la Corte, probablemente lo pierdan los republicanos, y Obama dice, pues a puras medidas de orden ejecutivo. O sea, ya entiendo que en el Congreso no hay nada que hacerle, ¿sí? Vamos a dejar que hagan los republicanos lo que quieran, y le empieza a meter mano a lo que ha hecho incluso al finalizar el año pasado, la relación con Cuba, todo esto que ha modificado sustancialmente y que está ligado a esta idea de que como no puedo negociar con los republicanos que se han mostrado renuentes durante todo el cuatrienio, digamos así, pues ahora lo hago por la vía directa del decreto. Reforma migratoria muy pequeña, pero que le permite a 5 millones de personas no solo no ser deportadas, sino paulatinamente irse incorporando a un mercado de trabajo y ser absorbidos tarde o temprano por el propio sistema. Sí, todas estas medidas no sé yo qué tan buenas sean en términos de la política interna estadounidense. Es decir, las reacciones que generan estas medidas pueden ser tan fuertes que acabe siendo peor todo para los migrantes mexicanos que están allá de forma ilegal, porque el Congreso, como dices, en los próximos días diga no solo lo que hizo Obama no sirve, sino que les vamos a apretar las tuercas porque... Pues, pasamos otra y la va a vetar Obama. Pues sí, pero vas a entrar en una situación en la cual es muy complicado para los mexicanos que están allá tener una planeación de cómo podrían irse acomodando, van a tener que seguir viviendo en condiciones complicadas. Entonces, no estoy seguro yo que este camino de Obama sea más útil para los mexicanos, tampoco estoy claro de que sea más útil para él mismo. Y esto quiere decir su partido, es decir, cómo va a acomodar la elección del 2016 a partir de esto. No es sencilla, aparentemente su candidato más conocido y más viable es la señora Clinton, y podría ocurrir que del otro lado el candidato fuera el señor Bush y nos echamos otros 30 años con los Bush y los Clinton en el poder. Es una circunstancia extraña, vamos a ver cómo se mueve. A pesar de que la economía estadounidense va a estar muy bien, la política estadounidense, creo yo, va a estar muy mal durante los próximos 2 años, porque el presidente, como dicen allá, es pato cojo. Bueno, pero no lo ha sido durante todo el tiempo, ¿eh? No, comparativamente. Ya sabemos que no. a Macario no le cae bien Obama. Le ha caído bien. No, Macario está alineado con Boehner y ahí con los Tea Party, pero bueno, ese es otro problema. No, pero déjame decirte, evidentemente no cambia la situación de los mexicanos en el muy corto plazo hasta que no tengan la certidumbre específica o su green card, ¿no?
pero para los empleadores norteamericanos sí es un aliciente brutal. Ya no estar en la ilegalidad a la hora de contratar a un mexicano. No sabes cómo se rompen la cabeza los empleadores norteamericanos para mantener a los trabajadores mexicanos. ¿Qué le ofrezco a este cuate para que se quede otros 3, 4, 5 años trabajando aquí, en mi restaurante, en mi fábrica, en el hotel? No tienen cómo mantenerlos, precisamente porque saben que están en una condición migratoria ilegal. Y en ese contexto, ahora sí le pueden ofrecer cierto tipo de prestaciones que hagan mucho más permanente y mejoren notablemente la productividad de los propios trabajadores mexicanos. Bueno, el boom de la industria construcción que ya está viviendo Estados Unidos desde hace prácticamente 18 meses, en muy buena parte es por los trabajadores y la productividad de los trabajadores mexicanos, ¿no? O sea, el 60% de los trabajadores ya no son de esas fotografías de Nueva York de 1920, son trabajadores mexicanos que están haciendo edificios y están haciendo casas a lo largo y ancho de todas las ciudades de los Estados Unidos. Sin duda alguna hay un beneficio enorme para las empresas estadounidenses. Políticamente, estoy de acuerdo con Macario, sí va a generar chispas durante un buen rato. Nada más un segundito, Macario. Yo diría que además en términos de estrategia electoral, para los republicanos el voto hispano estaría prácticamente perdido en una de estas, porque hay que recordar que aunque es cierto que hubo ciertas resistencias de los propios migrantes legales hispanos a este tipo de reformas, esta visión de incorporar de alguna manera a una masa importante de indocumentados es vista por estos sectores como un acto finalmente de lealtad, y creo que esa es una parte que van a tener a poder rescatar. Otra vez, volvemos a regresar a una economía norteamericana además creciente, lo que los republicanos han echado a perder una y otra vez con gasto militar, con políticas populistas que llevaron incluso a la gran catástrofe de 2009, ahora son otra vez pues manejadas, vueltas a montar. Le costó mucho trabajo, mucho más que a Clinton, le costó al propio Obama, y bueno, pues ahí tienes una economía norteamericana que crece como no lo había hecho durante mucho tiempo y que tiene la capacidad además de absorber a estos trabajadores en condiciones mucho más legales y mucho más competitivas incluso dentro de su propia industria. Sí, suena bonito, pero no, mira, ¿No qué? No funciona así. Sí, ¿Cómo que no? Lo que dice va a ser más fácil para los empleadores. No. Si una persona quiere entrar a esto, tiene que irse a registrar. ¿Quién en su sano juicio, siendo un inmigrante ilegal, va a irse a registrar no sabiendo si el Congreso va a echar atrás esto? No, eso no pasa, Macario. En el momento en que el Congreso, en el momento en que la propia legislación esté aprobada, ¿El Congreso qué va a hacer? se va a tardar muchísimo y Obama lo va a vetar. Cuando eso, o sea, pero tú como inmigrante ilegal, ¿para qué quieres ponerte enfrente? Deja ponerlo de esta manera. La razón por la cual puede haber 8, 10 o 12 millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos trabajando es por corrupción. Es decir, hay un sistema corrupto allá como acá. Hay un señor que debe vigilar eso y no vigila, y el señor que tiene la empresa le pasa una lanita. Así es como funciona. Eso es lo que vas a alterar ahora con unas reglas que nadie sabe si van a funcionar o no en el mediano plazo. ¿Por qué te moverías de lo que sí funciona a una cosa que te prometieron que no está clara? Porque vas a gastar mucho menos en abogados, compadre, de entrada. O sea, suponiendo que estas leyes efectivamente. No, bueno, pues sí. Bueno, pero si el Congreso te las rebota. Bueno, pero eso puede suceder en cualquier momento, de cualquier tipo de ley. Y el presidente Obama tiene la posibilidad, Macario, de vetarlo. Y lo veta, y a partir del veto como tal, pues esto tardaría muchísimo tiempo para hacer reversible y en el Inter, una ley de eso. Tú sí les puedes ofrecer contratos independientemente de que el migrante decida o no registrarse. Tú por lo pronto como empleador ya tienes el beneficio de la duda de decir, pues mira maestro, como el presidente Obama hizo su directriz, pues yo ya lo contraté y ya le ofrecí, y luego ya veremos. Ahorita no lo puede hacer. Y una parte que creo que está en la ilegalidad, el propio contratante. El problema es que la lógica del migrante no es la lógica con la que funciona el argumento. La lógica del migrante es en el momento en que se le abre una puertita, en ese momento me voy a colar y ya después veremos. Finalmente se trata, Macario, de un Estado de Derecho, no es México, o sea, no es este país en donde pues de repente te ponen la ley y tú crees que sí y resulta que es que no. Yo creo que en ese sentido tienes que entrar a un modelo mucho más racional de gente que está trabajando, que son millones de gentes, que tú puedes, que tienes que pues encauzar hacia una lógica de legalidad,
no de corrupción, y de mayor capacidad productiva como la tiene el trabajador mexicano. A ver, pero yo no estoy diciendo que la idea Tú esté dices mal. que no va a funcionar. Lo que estoy diciendo es que Obama lo hace a través de un decreto que puede ser revertido por un Congreso que es mayoritariamente republicano a partir de 3 semanas. Entonces, en estas 3 semanas, ¿tú te arriesgas a ver qué hacen? No, bueno, es decir, pero tú como empleador, es una cosa, digo, eso es lo que No, es una cosa de corto todos plazo, es una cosa de meses o o de hasta años, menos. Vamos a pues ver. sí, No, sí. de años, porque la venta Obama y esto se va quién sabe a cuándo, y la misma política filibustera de estar evitando que se decida, ahora lo pueden utilizar, ahora lo va a utilizar la minoría para hacer esto un proceso muy Ahora, largo, independientemente de la discusión política, ¿qué tratados migratorios sí funcionan en el caso de México? Está el canadiense. Oye, no son poquitos trabajadores anuales, estamos mandando ya 80,000 al año que van y vienen en un marco en donde ganan una lana, van y regresan. Contra 300,000 en Estados Unidos ya no está muy diferente. La verdad es que sí se podría llegar a un acuerdo migratorio si usaran un poquito la cabeza y la sensatez. O sea, la verdad... Último detalle, nada más para que sí no estén discutiendo estas cosas. Acuérdense que No, ya sí, vamos a discutir, prácticamente la migración de México a Estados se Unidos ha reducido. ya Muy desapareció y lo que tenemos ahora es los que están allá, cómo se pueden mantener allá o si deciden 4.8 regresar. o cómo, millones. ¿no? Sí, vamos, Bueno, pues sí. pero están allá. Sí. Es otro asunto. Entonces, ¿cómo va a funcionar este proceso? Bueno, pues sí, A ver. ahí es donde yo creo que hay que Ojalá promover. tengan razón ustedes. Y no, Macario, bueno, es que Macario espera ver a Bush en el... Sí, ¿no? No sé quién va a estar. Vamos a ver pues qué ahora otras sí, opciones hay. es principio de año, hay que hacer Y apuestas, además, ¿no? si va el señor Bush, su esposa es mexicana. Jeb Bush, y Y eso que entonces tiene ya que ver. tenemos el control de la No, casa. Una no, casa no. blanca. ¿Ella es de más. las 4.8 millones o ya está Ya está, legalizada? no sabemos si Pero estuvo quién legal. sabe, O cómo no, entraron, no, ahí no están todos pregunte. los que ya se han legalizado Pues y que son anteriormente. tejanos. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, muchas gracias. Feliz Feliz año. 2015. Feliz 2015. Muchísimas gracias a usted que nos ha venido siguiendo aquí en Canal 11 todos los jueves a las 10 de la noche. Dinero y Poder. Estamos en la radio también. Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias. Muy buenas noches y feliz año nuevo.